Así, Nicolás Maduro y su régimen responden a los cientos de miles de manifestantes que en las calles piden democracia para Venezuela. Mientras Maduro bailaba, las calles de la ciudad de Caracas eran el escenario de una salvaje y brutal represión contra cientos de miles de manifestantes. Las 12. Pese a la violencia del régimen, las protestas continúan y la represión aviva el clamor de la Venezuela que al borde de la desesperación clama libertad y democracia. Necesitamos carne y huesos aquí parados diciendo lo que nos está pasando. Estoy harta de pelear, estoy harta de resistir 19 años una dictadura, una tiranía maldita. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. Desde Miami, el congresista del Partido Republicano, Mario Díaz Balart. Desde Caracas, Gonzalo Imiov, director de la ONG Foro Penal Venezolano, y Antonieta Mendoza de López, madre del preso político y líder opositor Leopoldo López, hacen un agudo análisis del verdadero impacto, alcance y significado que tienen las protestas ciudadanas que buscan libertad y un cambio de régimen en Venezuela. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurisati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: aumenta la violencia estatal que busca disuadir la movilización ciudadana que en las calles y con la participación de cientos de miles de ciudadanos exige el restablecimiento de la democracia. Venezuela en este momento está en las calles y pese al temor que despierta la brutal represión policial, este sábado los manifestantes saldrán nuevamente a protestar. En esta nueva jornada, sus participantes asistirán vestidos de blanco y marcharán en silencio como un homenaje a las víctimas mortales y a los heridos que ha dejado hasta ahora la represión chavista. El punto clave de esta noticia: la tensión en este momento es creciente y pese a que la salida evidente sería permitir unas elecciones libres donde sean los venezolanos quienes decidan la permanencia o no en el poder de Nicolás Maduro, el mandatario venezolano prefiere no escuchar este clamor popular y por el contrario, él y su régimen, sin ningún atisbo de vergüenza, continúan aferrados al poder. Así se ven varias ciudades en Venezuela cuando cae la noche. Son verdaderas batallas campales donde el descontento matiza al anarquismo y de allí a la represión. Lanzando lacrimógenas a un barrio. En este país suramericano las autoridades no solo agreden a los manifestantes en las calles, también en sus casas y hasta en los hospitales, imágenes que quedan registradas en los celulares de los protagonistas. Mientras que el desespero estalla en su máxima expresión en varios puntos de la nación, el presidente Nicolás Maduro y su esposa bailan al ritmo de las palmas. Pero la represión, las muertes e incluso la actitud de Maduro no calla las voces de rechazo de miles de venezolanos que con teléfono en mano registran lo que allí sucede. Fuertes manifestaciones de la noche del jueves y madrugada de este viernes afectaron el Hospital Materno Infantil Hugo Rafael Chávez Frías, ubicado en el populoso sector de El Valle, en la capital venezolana. Nos encontramos en los alrededores del Materno Infantil de la parroquia El Valle. Como ustedes pueden ver, esta es una ambulancia. Vinieron al rescate de unos niños y niñas que son pacientes de este materno infantil que fueron atacados vilmente por sectores de la derecha venezolana, por sectores que son pagados y financiados por un pseudo diputado que tiene por nombre y apellido Guerra. El centro médico debió ser evacuado. 54 niños y sus madres tuvieron que ser trasladados del lugar ante la arremetida de un grupo armado que atacó con gases lacrimógenos, piedras y objetos contundentes. Piedras, lluvia de piedras. Pero uno de los momentos más trágicos se vivió en una panadería de Caracas. En un intento de saqueo murieron 9 personas tras hacer contacto con una red eléctrica.
oposición venezolana no da marcha atrás y sigue en las calles. Este viernes se llevó a cabo una jornada de resistencia cívica en los barrios de las principales ciudades del país. Mientras tanto, estas imágenes siguen dándole la vuelta al mundo. Son los rostros de la desesperación. Que este pueblo no termine de darse cuenta que la única manera es que unidos podemos salir de esta aberración que se ha llevado tanta vida útil. Tengo hijos, tengo nietos y peleo por este país. Porque lo amo y lo quiero, cosa que usted no lo hace. Ni siquiera tengo comida. Nada, no hay nada. ¿Cómo sigue este gobierno 20 años así? No. ¿Cómo van a hacer con su familia? Ustedes no quisieran caminar a la calle sin miedo. Son los videos que son grabados por nuestros televidentes y que de alguna manera son la única voz que en este momento conocen los venezolanos a través de redes sociales de lo que está sucediendo en las calles. Yo invito a nuestros televidentes a que participen del tema de hoy en el programa La Noche. Hemos planteado la siguiente pregunta: ¿usted cree que Nicolás Maduro terminará otra vez aferrado al poder o estas protestas ciudadanas que han tenido lugar en Venezuela en los últimos días lograrán su objetivo, el respeto de la Constitución y que sean convocadas elecciones democráticas? Los invitamos a que opinen a través de las cuentas de Twitter de todo nuestro equipo periodístico del programa La Noche, que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla, y también pueden opinar al numeral La Noche Venezuela, hashtag numeral La Noche Venezuela, y estaremos leyendo sus opiniones a lo largo de este programa. Voy a saludar a nuestros invitados en la primera parte de este programa. Antonieta Mendoza de López es la mamá del preso político Leopoldo López, detenido desde el 18 de febrero del año 2014 por parte del régimen. Señora Antonieta, en Caracas, Venezuela, bienvenida al programa La Noche. Muy buenas noches Jefferson, muy buenas noches a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros. También quiero saludar hasta ahora a Gonzalo Imiot, en Caracas, Venezuela también él se encuentra. Es director de la ONG Foro Penal Venezolano, abogado y escritor. Señor Imiot, bienvenido al programa La Noche. Muy buenas noches, Jefferson. ¿Cómo estás? Pues estamos a la expectativa de lo que sucede en estas inciertas horas en Venezuela. Voy a comenzar con usted, señora Antonieta. Usted quizás ha pagado una de las cuotas más altas de esta represión. Su hijo, como lo dije al comienzo, Leopoldo López, está privado de la libertad hace ya más de 3 años. Yo quiero saber, en su condición de víctima directa de lo que muchos catalogan hoy como una dictadura, ¿cómo percibe usted estas protestas? ¿Qué diferencia tienen estas manifestaciones frente a las que en el 2014 prácticamente llevaron a la cárcel a su hijo? Una muy buena pregunta, y me la he hecho yo muchas veces. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me siento como madre ante estas protestas? Me siento bien. Me siento que el venezolano despertó en el 2014. Despertó cuando Leopoldo, mi hijo, llamó a la protesta pacífica, constitucional, no violenta contra el régimen. Ya en el 2014, Leopoldo creo que fue de las primeras personas, de los primeros líderes que llamó a este gobierno una dictadura por la violación sistemática de todos los derechos humanos. Leopoldo está preso por eso, está preso por ejercer su derecho constitucional. Y hoy, 3 años y 2 meses después, vemos a todos los venezolanos en la calle. El venezolano perdió el miedo. Y yo creo que lo más representativo de estos últimos 10 días, 19 de abril, el 20 de abril, ha sido eso. El venezolano quiere paz, quiere libertad, quiere democracia, quiere un país seguro, quiere bienestar, quiere progreso. Rechaza la represión, rechaza la falta de libertad de expresión. Nosotros no nos podemos enterar absolutamente de nada de lo que está pasando, bueno, por la hegemonía comunicacional que tiene el régimen. Solamente antier sacaron de la plantilla de DirecTV el canal El Tiempo de Bogotá. Así es. Sacaron otro canal en Argentina. Es decir, las ventanas, así como se cerró la ventana de NTN 24 el 12 de febrero
del 2014. Me siento bien. El llamado de Leopoldo, el sacrificio de Leopoldo por querer un mejor país, está ahí. Todos los venezolanos, el 83% de los venezolanos salieron el 19 de abril 2.500.000 personas a protestar pacíficamente. El miércoles. Más de 6 millones a nivel de país. ¿Y con qué nos encontramos nosotros? Con la represión del régimen. Señora Antonieta, ¿ha tenido la oportunidad usted de hablar con su hijo? De alguna forma, Leopoldo López, para muchos sectores en Venezuela, quizás para una gran cantidad de esos ciudadanos que están protestando en las calles, que están exigiendo el respeto a la Constitución, que están pidiendo que sean convocadas elecciones libres, para muchos de esos ciudadanos, Leopoldo López es su inspiración, una persona que es un preso político desde hace más de 2 años. ¿Ha tenido usted la oportunidad de dialogar con él en estos días? Mira, no lo vemos desde hace más de 15 días. Leopoldo fue nuevamente castigado, aislado en solitario. La razón no la sabemos. Quizás por llamar a través de la cuenta de su esposa Lilian a las protestas, a la protesta pacífica, a llamar al venezolano a ejercer su derecho. Y Leopoldo está aislado. Él ha pasado 3 años, más de 1000 días encarcelado. La mitad de esos 1000 días ha estado aislado. ¿Y qué quiere decir? Porque yo me he encontrado con tanta gente en la calle, personas que aprecian a Leopoldo. Me dicen, Antonieta, llévale una carta a Leopoldo. Antonieta, llévale este libro. Antonieta, llévale esta película. Y yo les digo, no puedo. Yo no le puedo llevar una película a Leopoldo porque me las devuelven. Yo no le puedo llevar una carta porque la carta nunca llega. La abren y se quedan con ella. Leopoldo, su padre, que está en el exilio en España, simplemente por un tema de libertad de expresión, le han mandado 2 cartas, 3 cartas, 4 cartas a su hijo Leopoldo y no ha pasado ni una sola carta. Le violan el derecho a la correspondencia. Le violan el derecho en estas últimas oportunidades de incluso ver a sus abogados. Leopoldo no ve a nadie. Leopoldo está aislado en una torre de 4 pisos. Y en ese momento... Leopoldo no puede saludar a los otros presos. En ese momento ustedes no conocen cuál es la reacción que él tiene, que muchos se preguntan, ¿no? Porque en ese momento hay muchas personas en las calles y es una manifestación que muchos han comparado con lo que sucedió en el 2014, cuando precisamente su hijo fue encarcelado por el régimen en el marco de estas manifestaciones. Señora Antonieta, permítame, voy con el señor Imiot, quien es el director de Foro Penal venezolano. Señor Imiot, lo hemos invitado porque nos gustaría que usted nos contara cuáles son las últimas cifras que ustedes manejan frente a las víctimas que ha dejado la represión violenta por parte del régimen chavista de esas protestas. Bueno, hasta el corte del día de ayer, 20 de abril de 2017, estamos hablando de un corte a las 12 de la noche, teníamos que habían sido arrestadas por protestar, por participar en las protestas, solamente entre el 19 y el 20 de abril, 751 personas, 751 personas. Estas personas están siendo hoy precisamente verificadas por el Foro Penal venezolano a los efectos de saber cuál va a ser su destino, es decir, si van a ser liberadas sin presentación, que ha ocurrido en muchos casos, o si por el contrario van a ser judicializadas, si van a ser presentadas ante las autoridades judiciales. Antes de esto, desde el 4 hasta el 16 de abril, también con ocasión a las protestas, se había arrestado a 538 personas. Esto quiere decir que solamente por protestar, solamente por ejercer el derecho constitucional a la protesta, desde el 4 de abril hasta el 20 de abril se ha detenido en Venezuela, se ha arrestado en Venezuela a 1.286 personas, si no me falla el cálculo en este momento. Señor Imiot, ¿cuál es el destino que tienen estas personas, estas cerca
de 1.200 personas en este momento. ¿Cómo usted puede describirle pues, a nuestros televidentes la situación que están enfrentando cada uno de esos ciudadanos después del momento en el cual la Guardia Nacional los detiene? ¿Cómo los tratan? ¿Usted qué sabe de ellos? Mira, en primer lugar hay que destacar que el hecho de que se hayan producido estas más de 1.200 detenciones, estos más de 1.200 arrestos, no quiere decir que en este momento, al día de hoy, estén en efecto privadas materialmente de su libertad todo ese bloque de personas. A muchas personas se las ha liberado sin siquiera presentarlas ante la Fiscalía, ante los tribunales. Hay otro bloque de personas que está a la espera de evidencia de presentación y particularmente de los casos de detenciones y arrestos que ya se dieron desde el 4 hasta el 16 de abril, no hay sino un número relativamente bajo de personas que han sido formalmente privadas de su libertad. ¿Qué quiere decir esto? Que la criminalización ha sido muy amplia, muy difundida a través del uso tanto de los cuerpos de seguridad del Estado como de la Fiscalía y de los tribunales, pero en estos casos todavía hay que verificar un poco cuál va a ser el destino final de ellos. ¿Dónde están ellos? Están repartidos a lo largo de todo el país, en diferentes cuerpos de seguridad, en diferentes sitios de reclusión. Las condiciones en las que están recluidos quienes se mantienen recluidos al día de hoy son condiciones muy deplorables, muy lamentables, son condiciones que comparten todas y cada una de las cárceles y todos los sitios de reclusión en Venezuela en este momento, y sí hemos tenido bastantes reportes de jóvenes que en el momento de la detención y con posterioridad a su detención son maltratados, son sujetos a tratos crueles, inhumanos o degradantes, e incluso casos en los que a los jóvenes a través de intimidaciones, apremios o coacciones indebidas se les fuerza a testimoniar o a grabar incluso afirmaciones tratando de vincular a líderes opositores en supuestos actos delictivos. Todas estas situaciones nos han sido reportadas. Señor Imiot, ese tema que usted plantea es bastante delicado y es una de las denuncias que ha hecho la oposición en los últimos días. ¿Qué casos ha documentado el Foro Penal venezolano de detenidos, de manifestantes que quizás por lograr su libertad han sido obligados a inculpar a líderes de oposición en actos de violencia? Sí, tenemos varios casos. En este momento estamos obligados a resguardar la identidad de las personas que se han atrevido a denunciar esta situación. Tenemos, bueno, el caso que se ha trascendido a la opinión pública, que es el de los Morochos Sánchez, que ellos fueron presentados como supuestos delatores de supuestos factores políticos de oposición en la supuesta comisión de actos criminales, pero luego ellos mismos han denunciado y han aclarado que fueron constreñidos, que fueron obligados a ello. Como esos dos casos, hay muchos otros, todos están documentados por el Foro Penal venezolano y se han hecho incluso, no solamente ante las instancias nacionales, sino también ante las internacionales, las denuncias correspondientes. Frente al cerco mediático que hablaban nuestros invitados hace pocos minutos, el cual es de alguna manera impuesto por parte del presidente Nicolás Maduro a los medios de comunicación en Venezuela, hay quienes en ese momento, en medio de las protestas, se las ingenian para registrar lo que pasa en las calles y reproducirlo al mundo a través de redes sociales. Pero también hay quienes con un lápiz y una hoja han venido retratando en los últimos días lo que está sucediendo en Venezuela. Ellos son los caricaturistas. Veamos. El ingenio de muchos venezolanos para alentar las marchas pareciera no tener límites. Desde los acordes de un 4 en plena manifestación, pasando por utilizar proyectores en los edificios con mensajes claros, hasta plasmar en caricaturas una realidad, una crisis. En esta otra viñeta, el caricaturista Whale retrata de una forma muy sutil las escenas de represión que se han vivido en la nación bolivariana durante la última semana. En esta, la reconocida artista Raima Suprani también toma una escena que fue presenciada este jueves y la retrata de esta forma. Las tanquetas que por estos días tratan de silenciar la protesta social también son protagonistas de las caricaturas. Incluso
Incluso desde Colombia también surgieron dibujos referentes a la crisis como este, el que realizó el artista matador. Pero quizá una de las caricaturas más dicientes es esta, una bandera de Venezuela desangrándose.